Continuando con los relojes moleculares, vamos a tocar este tema sobre la puerta circadiana del ciclo celular revelado en células cianobacterianas únicas. Los procesos cíclicos biológicos abarcan un amplio rango dinámico, desde periodos subsegundos de trenes de picos neurales hasta ritmos anuales en reproducción animal y vegetal. Aquí observamos una célula, el cual se encuentra bajo un entorno constante, donde básicamente podemos observar periodos paralelos con diferentes frecuencias consistentes en fase glucolítica y ciclo celular, así como las oscilaciones circadianas. Por tanto, aquí lo que se pretende es evaluar ese acople entre un oscilador y otro oscilador. Para ello se han hecho enfoques teóricos y enfoques experimentales con el fin de investigar el acople entre el subsistema circadiano y la división celular. Entonces, en esta investigación se usó un organismo cianobacteriano, el Cynecococcus elongatus. Para cuantificar cómo un reloj se acopla al ciclo de la división celular, se ha construido un modelo basado en fase circadiana y fase de ciclo celular, el cual se usaron estas dimensiones o periodos que solo sería desde 0pi hasta 2pi, el cual comprende un ciclo circadiano. Ahora, precisamente en estas oscilaciones periódicas, algunos autores mencionan que no existe relación con las fases del ciclo celular. Sin embargo, aquí se demuestra que básicamente la velocidad de la progresión del ciclo celular dependen de la fase circadiana y el ciclo celular. Por tanto, en esta investigación se ha descrito la evolución temporal de las fases de estos relojes mediante dos ecuaciones de Langevin, donde aquí tenemos la ecuación relacionada a la fase circadiana y la ecuación relacionada a la fase del ciclo celular, donde aquí tenemos básicamente la velocidad del reloj circadiano y este sería la velocidad promedio de progresión del ciclo celular. Y esto representa los términos representativos de ruido blanco de fluctuaciones intrínsecas. Y todo esto representa el acoplamiento, que es un valor no negativo, función que describe cómo el estado de los relojes afecta la velocidad del ciclo celular. Por tanto, aquí lo que tenemos es una función de acoplamiento. Y esa función de acoplamiento debe estar cerca a cero, el cual indica una desaceleración de la progresión del ciclo celular y generalmente se le denomina gates o puerta, o sea, la puerta circadiana que regula las distintas etapas del ciclo celular. Por lo tanto, partiendo de esta función de acoplamiento, cuando ésta es igual a 1, no existe esa puerta circadiana. Y al no existir esa puerta circadiana, no se observan esas oscilaciones periódicas. Por lo tanto, esa distribución a nivel de barras viene a ser uniforme. Sin embargo, cuando la función de acoplamiento es igual a cero o está cerca a cero, demostrado con estos colores, es que ahí es donde observamos precisamente las oscilaciones periódicas, el cual va a depender de la velocidad. Entonces, y cuando observamos esa función de acoplamiento, junto con las oscilaciones periódicas, por ritmo circadiano vamos a tener un pico en cuanto al diagrama de barras. Por tanto, si es que duplicamos la velocidad, entonces el número de veces en oscilaciones periódicas aumenta. Por lo tanto, en una fase circadiana corresponde a dos picos. O sea, aquí tendríamos una distribución bimodal básicamente. Y esto se ha realizado con simulaciones de Monte Carlo. Por tanto, haciendo un estudio mediante microscopía de lapso de tiempo, se ha permitido medir células únicas, o sea, hacer seguimiento a células únicas en estado de ciclo celular y circadiano, donde a estas células tenían precisamente un gen del ritmo circadiano, el cual es regulado por el reloj molecular consistente en KA, KB y KC en el modelo de estudio, el Cynecococcus elongatus. Entonces, este es el Cynecococcus elongatus marcado, o sea, este gen del ritmo circadiano estaría acoplado a la proteína fluorescente amarilla. Y esa es la fluorescencia que estamos observando. Y aquí tenemos por contraste de fases y vemos que la célula empieza a alargarse y esto es a las 0 horas. A las 5 horas esta célula se divide, hacemos el seguimiento de una célula básicamente donde vemos ese alargamiento de la célula y luego la célula empieza a dividirse. Y luego esta célula a las 20 horas se alarga, a las 25 horas también se va alargando, a las 30 horas y luego comienza la división y así sucesivamente. Por lo tanto, en base al- a la fluorescencia de la proteína fluorescente amarilla acoplada al SSRA, se observan esas oscilaciones periódicas en fases circadianas.
Y también, de acuerdo tomando como referencia al tamaño de la célula, también se mide la duración del ciclo celular, determinado por este símbolo. Por tanto, en base a la duración del ciclo celular, el cual se estudia a diferentes intensidades, una intensidad equivalente a 25 y una intensidad equivalente a 50, vemos que este es el periodo, o sea, la duración del ciclo celular equivalente a 18 horas aproximadamente, y los cultivos que estaban expuestos a una intensidad de luz equivalente a 50, la duración del ciclo celular equivale a 10 horas aproximadamente. Entonces, si esto aumenta de 18 a 10, aquí tenemos la velocidad del ritmo circadiano. Por lo tanto, esa velocidad, al aumentar esa velocidad, se observa básicamente dos picos en cuanto a divisiones, a diferencia del experimento anterior que solamente se observa un pico. Entonces aquí se ha construido un histograma de fases de, de fases circadianas, donde aquí básicamente tenemos esta línea azul que es la expectativa de los relojes no correlacionados. Entonces, luego, haciendo un estudio en este diagrama de dispersión en la fase circadiana en la división celular determinada por este símbolo y duración del ciclo celular correspondiente determinada por este símbolo, básicamente se hace un ajuste. O sea, luego tenemos estos son los datos experimentales, se hace un ajuste razonable para explicar la interacción entre los dos relojes. Por tanto, observando básicamente este registro, tenemos que se relaciona la fase en este caso la fase teta, ¿sí? La fase teta con la fase real, o sea, la fase circadiana real, donde la proteína fluorescente amarilla tiene una vida útil no despreciable, donde la señal reportada se retrasa del ciclo día-noche. Por tanto, la duración equivalente a al ciclo celular, que es 6,1 horas aproximadamente, a las 17 horas, tal como se observa, es donde se observa la puerta. Entonces, esa puerta circadiana es la que va a mantener, de acuerdo a, a este registro, una distribución de manera uniforme, o sea, una distribución de manera uniforme a través de las etapas del ciclo celular. Eso significa que la señal circadiana actúa sobre el ciclo celular, reprimiendo todas sus etapas en medio de la noche subjetiva. Por tanto, las conclusiones de este trabajo básicamente sería que es poco probable que la puerta esté regulada por un solo mecanismo que impone un punto de control en una etapa específica del ciclo celular. Eso significa que puede estar involucrado en un esquema de regulación más global, análoga a cómo los relojes circadianos coordinan la expresión génica de todo el genoma en momentos circadianos específicos. Por lo tanto, el crecimiento celular estaría prohibido durante la mitad de la noche cuando la energía es limitada. Muchas gracias.